walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Buenas noches. Buenas ¿Qué? ¿Lo noches. tiró esta base? Hubo atraso. Sí. Estaba esperando acá. Unas fallas técnicas, eso es normal. ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Gracias por estar ahí, como siempre. Bueno, un vivo más, un domingo más y un domingo menos, como digo yo. Espero que anden todos bien. Está todo bien. Está todo bien, Sí. bien. Está todo mostrado, bien de bien. Bueno, bienvenidos todos. Espero que anden todos bien. Bueno, como el título dice ahí, es un tema sobre el sábalo, que muchos trataron de ir al lugar, fueron al lugar donde estábamos nosotros, no lograron pescar ninguno. Bueno, yo les voy a explicar cómo pescarlo, que es bien sencillo. Voy a armar una línea acá, que no tiene mucho misterio. Así todos podemos pescar nuestro sabalito. Y a veces agarramos chicos y a veces agarramos alguno entreverado generoso que da para la parrilla. Así que
tirando línea. Ayer estuvimos con él ahí, muchas gracias por estar, Sí, La muchas verdad, gracias. ayer estaba más preocupado con la caña de él que estaba unos No, y metros. qué bueno que se animó. Kevin, abrile ahí, por favor. Acá, bueno, acá estamos en vivo, acá tenemos los perritos que piden para entrar, para salir, bueno, en fin. Esto es en vivo, así Qué que bueno que se animó a hablar, porque se ve que hacía tiempo que estaba. sí nos veía, no sé, por la colgada, por todos esos Sí, lados. yo sabía que estaba. Bueno, gracias a todos, gente, muchas gracias a todos. No sé, ahí mandaron una imagen que no vamos a mirar ahora, por supuesto que estamos en vivo. Bueno, ¿me alcanzás allí? Hoy tenemos dos regalitos que nos ofreció. Bueno, siempre nos ofrece, pero hay domingos que yo digo que no porque... ¿Por qué no? No es siempre. ¿Cómo no siempre? Siempre nos ofrece. No, que siempre no se puede estar Ah, no, regalando. regalando. No. Miren qué hermosas cañitas telescópicas. Unas de 5 metros. A ver si es, sí, 5 metros. Y la otra es de 4 metros. Así que estas dos cañitas telescópicas para pescar a flor. O de flote, como quieran decir. De marca Angler. Una de 5 metros y otra de 4 metros. Están preciosas. Muy bonitas. Y le pusimos la loguita ahí de atrevido de los pesqueros. Pero es un regalo de la currica. Así Sí. que Bueno, pero cuando dos. levanten en la currica les van a dar el loguito de la currica. Ahí va, le piden allá porque ellos tienen el Tienen los loguitos. Tienen los loguitos, le pegan en la caña. Le pegan en el mate, en el termo, donde quieran. No hay problema ninguno por eso. Andamos muy bien. Sonia, muchas gracias por estar. Diego, gracias por estar. Agustín, bueno, a todos los presentes. Estuvimos leyendo algunos. Nosotros de reojo acá vamos mirando, así que tranquilo. Los padrinos también, Albertico, Diego Araujo, Pesca en Familia, El Ir de la Pesca. Bueno, hay un montón de gente. Albertico, que tuvimos el gusto de saludarlo. Sí, hoy lo encontramos a Después de Albertico. tanto tiempo lo vimos hoy. Narondo también. Gustavo y Sandra, que siempre están también ahí. Ademar Acosta. Bueno, Gustavo Chávez allá de México. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Pescando con Sonia, vamos arriba, pescando con Sonia, vamos arriba ese canal. Hoy pasé por la currica, digo, pero y tiene loguito, digo. Sí. Loguito, Facebook, TikTok, Instagram, todo tenía. Ella no es Ni estaba enterada. Lástima que Gabriel no pesca nada, es como yo. Pero bueno, viste, así es la vida. A veces nosotros vamos para filmar, viste, si alguien tiene que filmar. No. Un saludo al pesquero, Las milanesas al quedaron Lau, tan... Diego Ceris, de la casa de pesca, Ahí va. que está presente siempre también. El líder no lo vi, está ahí. Sí, además la costa, vos sabés que las tortas fritas no salieron, pero hoy se va a hablar de las masas de la torta frita. Que sabemos todos, ¿quién nunca hizo una torta frita? Vamos arriba. ¿Qué pasó con la torta? Es que la masa es referente a eso, que es fácil, no es una masa complicada. Para ahora que te desarrollas. Está. Sí, algunos dicen escuchándote para aprender algo, pero ya que yo aprendo mucho también, hace lo lindo de no saber. Me encanta esa palabra. Bueno, Andrea Aguilar, bueno, gracias por Un estar. saludo a Yemita, dice ídolos. Ah, sí, Yemita, Dijeron. a ver. Yemita ahora. Pasó ahí, no vi bien. Yemita, vení. Maverick, a Vení acá, Lali, vení. Hoy está disponible ella, porque a veces se acuesta. Vení, que Yema. me enteré que tenés el videíto, Lali. Así. Vení, venga acá. Venga acá. Un saludo a Carlos Cabrera. la Muchas cazadora de gracias por jabalí. estar siempre. Acá está ella. Está flaca la pobre, Fue flaquísimo. No sé si alguien quiere donar una bolsa de 40 kilos de ración porque come muy poco. La tratan muy mal acá. La Yemita. Así como la ven, la voy a poner para cazar osos polares porque está muy fácil cazar los jabalí. Pobrecita la bichita. Muy terrorista ella. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo ya tomé el matecito.
Estamos tomando un excelente, un rico mate con Kevin. Acá estoy preparado para la pesca del peje, dice el Bertico. Para la spa, qué lindo, pero el agua no se está prestando para eso. Por ahora, ¿no? Un Mirá que saludo para el, Demar y Andrea, que también el otro día fuimos mandaron un saludo ahí. y cuando sacamos un bagre de manillo, digo, bueno, pejerrey complicadísimo. ¿Y quién pescó? Solamente lengue y chicos, porque estaba muy complicado. Y no estaba con ganas de armar un lengue y buscar un lugar profundo, porque el lengue por lo menos tiene que tener 3 metros de profundidad. Tengo un novio para la yema, dice. No, pero ella no, es sin novio, está castrada. Sí, Hace ya tiempo porque ahora tuvo un montón imposible. de... Mirá lo que buscamos y nadie tenía, basta. ¿Cómo Ahora van ya está. esos me gusta? La verdad que no tengo ni idea, pero si ponen un like, nos agradecemos muchísimo. Miren qué linda bollita. Qué linda bollita esta para el sabalito. Nati Robert, ahí está de Rocha. Hoy estuvimos pescando y nos descuidamos y nos llevó el reel con caña y todo. No supimos qué pescado era. Pudimos recuperar la caña. Qué saludos. Richard, dice buenas noches, un seguidor suscriptor del canal, ya veterano, me vendría muy bien una de esas cañas Y lo para más probable iniciarme que haya sido una carpa, ¿no? al deporte de la pesca. Siempre me gustó pescar, pero tengo poco conocimiento. Bueno, eso es lo lindo, que ojalá tuviera el 100% de conocimiento de la pesca, pero no es así, no. Yo simplemente lo que siempre digo y me gusta, que es mi forma de ser, de no hablar por hablar. ¿A qué me refiero? Decir algo que no tengo idea. Por ejemplo, no sé, hablar de cosas que no tengo idea, de la pesca, pero que no tengo idea. Entonces yo siempre tengo como prueba un video que hice anteriormente, que el que pudo ver, cómo pesqué el sábalo, o cómo pescamos varios sábalos, porque hay un montón que no se filmó, porque bueno, era como poner en bucle, era uno tras de otro. Sacamos, no sé, como 25 todos con liberación. Entonces, me gusta primero mostrar cómo lo pesco, que esté la prueba, porque no adelanta que yo hable si no funciona. Sí, primero demostrar. Demostrar que sí se puede Para pescar después sábalo. Hay mucha gente que me dice, transmitir. no, el sábalo sale solo con rey, No, el sábalo se pesca. El sábalo jorobado también se pesca, que es un sábalo muy grande, que llega como 6-7 kilos. El tema es que ahí tenemos que tener una caña. Hay cañas telescópicas muy buenas para ese sábalo. Lo único que es muy complicado pescarlo, porque ya para el sabalito tenemos que estar muy quietos. Imagínense para esos sábalos grandes ya, que son muy expertos y conocedores. Yo he pescado un par, y como tienen la boca ya blandita, y es todo un tema. Pero es muy linda la pesca, muy divertida. Peleadores, no como la boga, pero son muy peleadores. Sí, es otro sistema, porque la boga ya viene de cotelete ya. Sí. Sábalo es muy... Y la picada del sábalo Es generalmente... muy zorro, digo yo. Sí, es más zorrito, sí. No, ella siempre me dice, los sábalos son muy zorros. Bueno. Cosas a tener en cuenta. Una bollita adecuada. ¿Cuál es la bollita adecuada? Una bollita la más chica que tengamos. Obviamente que este es una bollita, miren mi dedo acá porque tengan una idea. Es una bollita de mojarrero. Es bien sencilla, en cualquier casa de pesca la tienen, en cualquier casa de pesca. Hay en la Currica también. Es una bollita chiquita. Yo digo que es de espuma plus. ¿Cómo era la palabra que decimos hoy? Me mataste, me olvidé. ¿Cómo era? Tergopol. Termopol, ahí va. Tergopol, bueno, es lo mismo, es espuma plus. Nosotros somos de campaña, es una bollita. Lo que vamos a necesitar para esta pesca es algo muy sencillo. El nylon tiene que ser transparente, ¿está? Fluorocarbono o nylon transparente. Anzuelito yo lo tengo por acá.
Yo le voy a mostrar esta marca, pero no es porque la promoción ni nada, pero es un anzuelito que me gusta mucho, tanto para el pejerrey como para el sabalito. Es este. Este es un número 1 de Mustad. Es un anzuelo que tiene muy buena punta. Es un anzuelo que la punta de él es interminable. Es un anzuelo bueno. También lo encuentran en la currica o en las casas de pesca de su preferencia, como digo yo. El pesquero debe tener, creo yo. También, ustedes vayan a la casa de pesca de su preferencia y de confianza. Que una promoción en una casa de pesca no significa que sea la mejor. Eso yo lo voy a repetir siempre. Pero vayan a la casa de pesca, pregunten si tiene este anzuelito Mustad. 1. Tiene muy buena punta y para el sabalito anda de 10. Cosas para saber. ¿Vieron la masa de la torta frita? Que hacemos una masa para la torta frita que yo creo que es media... La hacemos como única, como todos las hacen igual. A algunos le queda más crocante. Estamos hablando de torta frita, ¿no? Más crocante, le queda más blandita. Bueno, en fin. Nosotros con Noé, generalmente hace ella, a veces yo, pero nosotros hacemos la masa de torta frita sin huevos. Porque el huevo es lo que queda la torta frita como una piedra. Y la masa no puede llevar, para el sábado no puede llevar huevos. O sea, es agua, un poco de leche, estamos hablando de torta frita, ¿no? Sal y el polvito de hornear, que el Royal, en fin, las marcas que quieran. Y la harina, te olvidaste. Y la harina, ahí va. Bueno, hacemos una masita como para la torta frita, pero es para pescar. ¿Estamos? No le pongan huevos. Después yo les voy a explicar por qué no le ponen huevo. No le pongan huevo. Espanta el pez. Lo corre. Bueno, hacemos esa masita. Una masita, yo qué sé, 100 gramos. Con 100 gramos pescamos toda la tarde. 200 gramos tal vez si quieren pescar un poquito más. Esa masa la preparan, pueden prepararla en su casa y no dejarla ya como pronta. La dejan como un poco húmeda nada más. Y cuando lleguemos al lugar de la pesca, buscamos en la orilla, porque en la orilla de cualquier arroyo o laguna hay bastante, que es musgo. Porque el sábalo, la vieja del agua, en fin, un montón de especies se alimentan del musgo. Bueno, agarramos y si hay poco, bueno, raspamos un poquito el fondo, sacamos eso verdecito y entreveramos con nuestra harina. Va a quedar media sucia con un aspecto feo, pero como no la vamos a comer nosotros, van a ser los sábalos. Eso es como punto número 1. Dejar nuestra masita con un poco de musgo. Yo veo el tuto y ya me río, y eso que no puso nada. Va a quedar con un aspecto feo, como va a quedar sucio y todo eso, pero lo importante es que tenga un poco de musgo. Si no encuentran lo verde, bueno, raspan el fondo en la orilla, porque el sábalo se arrima mucho en la orilla a comer. Bueno. Como la parte esa resbalosa cuando uno camina, ¿no? Ahí va, junten lo que puedan y entrevienen con la masa. Después que la masa está pronta, ya está. Lo que sí, hay gente que dice, sí, pero yo hice esa misma masa que me hiciste, Johnny, y no funcionó. Bueno, hay unos temitas que tenemos que saber, porque eso digo, hay pequeñas cosas en la pesca que uno dice, yo no pesqué, pero no pescaste, no es porque no hay, es capaz que te faltó algunas cosas que uno hoy lo voy a decir. Ya lo he dicho muchas veces, pero no sé si se olvidan o qué. Donde vayamos a pescar, por ejemplo, bueno, me ubico en algún pesquero, quiero pescar acá, voy a pescar en esta zona, yo que sé, a 3 metros, por ejemplo, ahí quiero pescar, elijan ese lugar y quédense ahí. Lo que tengo que hacer es medir qué profundidad tiene ahí ese lugar. Entonces, con la misma vara telescópica que tengo, mido, saco para afuera de donde me marcó el agua hasta el fondo, no sé, póngale que tenga 1 metro. Bueno, el anzuelo tiene que permanecer en el fondo,
No tiene que permanecer con un mojarrero que tiene una distancia así o así. Porque el sábalo es muy difícil. Sí, él anda en superficie, pero él no come. Él cuando baja come. Él no come en media agua, no come en superficie. Bueno, en superficie a veces cuando está boqueando arriba está comiendo son plancton, que son un montón de bichitos y, y microorganismos que él come. Pero él es de fondo, ¿tá? Él succiona fondo, piedras y en fin. Cuando armo mi bollita, yo tengo que ver qué profundidad hay. Bueno, hay 1 metro. Bueno, ahí yo tengo que tener mi bollita a 1 metro. Cosa que cuando yo haga mi lance, el anzuelo quede en el fondo. Pero, como encarnamos con pan, por no decir masa, que las mojarras le encantan, yo tengo que tener un peso, un plomito, para que eso baje rápido hasta el fondo, porque si no en el camino y no tengo un peso, las mojarras me lo liquidan. Entonces tengo que lograr que eso me llegue rápido al fondo. Pero no un plomo que supere el peso de mi bollita. O sea, la boya no tiene que quedar parada, la boya va a quedar, si tenemos la profundidad adecuada, va a quedar así la boya, no parada. No sé si me explico. Si ponemos un plomito, la boya debería quedar así, pero no, ella tiene que quedar así. Entonces sabemos que nuestro plomo está tocando en el piso. Eso como primero. Voy a armar la línea para mostrarle a ustedes cómo es. Bueno, voy a agarrar una línea, una 0,40 milímetros está perfecta. No voy a agarrar mucho porque es una demostración. Voy a cortar 1 metro. Es una línea 0,40 milímetros blanca, de la marca que ustedes quieran, porque si es para sabalito no es necesario una línea de alta gama, una línea de color blanca ya está bien. 0,40 aguanta, soporta bastante bien. Y no vamos a hacer ningún barrilito ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es el clásico, como hacíamos antes. Nos poníamos nuestra bollita, marcamos la profundidad y le ponemos el palito para apretar nuestra línea en esa profundidad. Como vamos a pescar a flor, no vamos a pescar con currica, porque con currica se complica un poco el sábalo. Entonces lo que vamos a hacer es pasar nuestra bollita primero. Pasamos nuestra bollita por acá. Ya quedó listo. Vamos a pasar, tiene que ser un plomito. No muy grande el plomo, no abusen con un plomito simplemente para que la carnada me baje rápido, para que las mojarras no me coman la carnada. Las mojarras son rapidísimas. Entonces acá tengo un plomito, no sé cuánto dice acá, pero es muy chiquita. No sé cuánto tendrá eso, no dice nada. No, dice sí. Toma que yo voy mirando mientras vos hablas. Es un plomito muy chiquito, está corredizo. Muy chiquito es. Es simplemente, si ustedes van a la casa de pesca y no tienen este plomito en las casas de pesca, lo hacen, agarran un plomo común, lo cortan con un cuchillo, ¿tá? Con cuidado por supuesto, y lo ponen en la línea ese plomito para que haga para que tenga un poquito de peso. Bueno, ponemos el plomito, yo tengo unos cuantos de estos. Yo lo compré, estos plomitos compré allá en el Mangrullo, en Libertad. Bueno, después que colocamos nuestra bollita y nuestro plomito, acá está, ¿tá? Ahí están los dos. Acá más o menos al principio de la línea, pongo un palmo más o menos. Y qué lindo esto, porque esto yo aprendí con mi abuelo, Se hará años esto. El abuelo me enseñó. Un palmo más o menos acá. No necesitamos perlita ni nada por el estilo. Vamos a hacer un nudo común, pero vamos a hacerle como 5 o 6 vueltas para hacer un barrilito fijo. Es solamente para sujetar nuestro plomo, que no vaya hasta el anzuelo. Ahí quedó el barrilito. Entonces nuestro plomito va a trancar ahí. Ya quedó trancadito nuestro plomo y quedamos con un palmo de línea más para abajo. Bueno, acá ponemos nuestro anzuelito. Este anzuelito anda muy bien para el sábalo, pero puede ser otro anzuelo similar.
Tiene que ser un anzuelo pinchador, muy pinchador, porque estos bichitos son muy desconfiados también. Ustedes hagan el nudo que ustedes quieran, pero yo siempre les recomiendo este que está muy bueno. Pasamos por el ojal. Bueno, está bravo la vista acá. Bueno. Doy unas 5 o 6 vueltas. Paso por el ojal mismo de la tanza. No sé, no da importancia, eso no da importancia. No sé, Y hay pasamos uno de vuelta por el ojal grande que nos queda. dice uno parece, pero no conseguí distinguir. Bueno, acá con la ayuda de la tijera, porque si no esto... Ahí quedó. Acá sí corten al ras, que no es un nudo muy seguro. Bueno, y ahí quedó, está nuestro plomito y nuestro anzuelo. Acá lo que vamos a hacer es una bolita de masa con musgo, le colocamos. No es necesario dejar la muerte de afuera como yo suelo hacer con carnadas, con langostino, lo que sea. Tapan no todo el anzuelo, la mitad del anzuelo. Por ejemplo, dejen ese pedacito de afuera. Tapen lo que es la muerte nada más. Y la mitad del anzuelo con la masa. No algo exagerado, algo... ¿Tá? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué profundidad le vamos a hacer acá? Ese metraje que medimos con la caña. Bueno, si ahí me dio 1 metro, bueno, yo calculo 1 metro, mido, porque va a estar mojada mi caña de la punta a punta. Bueno, por ejemplo, acá tengo 1 metro y acá coloco el palito. ¿Estamos? No se corre más. Y la plomadita nos da la facilidad de cuando hacemos nuestro lance ahí a esos 3 metros o 4 metros, va a ir lo más rápido posible al fondo y no le da tiempo a las mojarras a comer nuestro pan, porque a las mojarras les encanta el pan. Y la bollita debería de quedar así, ¿tá? Si la bollita queda así es porque estamos en la profundidad indicada. Ahora, si ella queda parada por el plomo, bueno, necesitamos más profundidad. Eso es para que tengan en cuenta. Entonces sacan el palito o sacan un poquito más de nylon. Ella tiene que quedar así. El pique del sábalo. El pique del sábalo no es como la boga. La boga de repente agarra y desaparece, la boya se va. Bueno, eso es boga en fija. Que también agarra pan con musgo, ¿eh? A ellos les gusta también. El sábalo empieza a pasear la bollita. ¿Tá? Lleva la bollita hacia la derecha, o hacia la izquierda, o hacia nosotros, o hacia adentro. Cuando ya pasea la bollita, ahí está pronto para aferrar. ¿Tá? Ya tiene la carnadita en la boca. ¿Tá? Pero hay gente que el otro día sacó una boga y la tiró más o menos 50 metros para atrás. No la encontraron a la boga, por decirte. O sea, pinchan y bueno, y disfruten de la pelea, que es lo más lindo, ¿no? ¿Está? El sábalo, agarra la carnadita, o sea, el pan o la masa con musgo y pasea, no la hunde, porque la carga en la boca y la lleva despacito. ¿Está? Hacia cualquier lado, hacia derecha, izquierda. Bueno, acá no me trajo una balanza de precisión, mira, se tomó el trabajo. Vamos a ver, quiere pesar el palmito. No, pero ahí está. 1,6. No, para, déjalo quieto. No, porque se cambia. 1,6. Ahí. Ahí ve. 1,5. Bueno, 1,5. Bueno, Plomito. le piden al tipo de la casa de pesca un plomo 1,5, te va a pegar una piña. Bueno, está, pero es para que... Es para que tengan una idea. La idea del plomito. tamañito. Ahí va. 1,5. 1 gramo con 5, ¿no? Es una miseria. Sí. Está, pero el plomo, la función del plomo es esa. Para que hagamos nuestro lance y que se vaya lo más rápido posible hacia el fondo, porque si es un lugar donde hay mucha mojarra, a veces las carnadas no llegan al fondo y ta. Y por eso el plomito. Si queda a media altura y ahí tiene 1 metro y tiramos a media altura, lo va a comer la mojarra. Y si nos pasamos demasiado, que quede muy... por ahí podemos pescar algún sábalo, pero no nos vamos a notar cuando el pique. Y el sábalo no es un pez que comió y se clavó. No. Ese tenés que pincharlo como la boga.
como yo digo, a todos los peces tenemos que pincharlo, pero bueno, cada uno tendrá su criterio. Pero si hacen eso con la masita y ese un poquito de musgo del lugar, van a pescar. Yo les aseguro que van a pescar en cualquier lugar. Ahora, No hay debo ningún- decirle que es peor que pescar una mojarra, ¿no? Porque la bollita apenas, pero Sí, no sé. sí, hay que prestarle atención. Ella camina, la bollita. Algunos agarran y se la llevan. Hay otros que llevan muy suavecito. Jamás hunde Eh, la bollita. Y es eso, no hay misterio en la pesca del sábalo. Y se van a divertir con estas cañas telescópicas, no saben lo que se pueden divertir. La línea es bien sencillita. Pero dice, pero hay gente, yo no puedo comprar ese anzuelo porque estos anzuelos, no sé, estarán 130 pesos, un paquetito de... Pueden comprar suelto. Yo digo que con 2 anzuelitos, 3, nunca vayan con 2 justos, pero hay gente que no puede comprarlo. Bueno, puede comprar algunos baratitos, sí, claro. Pero el tema es que hay anzuelos que son muy baratos y no vienen con buena punta. Bueno, agarra la piedra afilar y le hacen una puntita ahí que también funciona. Capaz que no vayan a pescar la misma cantidad, pero va a funcionar. Otra cosa importante también, dice, pero vos pescás y yo no. Fue lo que pasó ahora, que casi me agarré a piña con un veterano. El tema es, para pescar el sábalo tenemos que estar tranqui, ¿no? Tranqui, pescando. No en los gritos, porque caminamos a la orilla para allá. Eso, los sábalos de ahí se van. Ellos, todas esas vibraciones ellos sienten. Y más el sábalo, que es más desconfiado. Entonces nos sentamos en nuestra sillita tomando. O sea, podemos conversar, podemos todo, pero tampoco estar paseando en el pesquero, porque todas esas vibraciones no los deja llegar a la orilla. A la orilla no, a esos 3 metros que vamos a estar pescando. Yo fui despacio para grabarlo y se enteraron. Si el lugar es más profundo que 1 metro, no sé, 3 metros, bueno, la boya que quede a 3 metros, ¿tá? Ellos comen, ellos no son limpiafondo, pero deberían de llamarse así porque ellos limpian, hacen parte de nuestra. Ellos constantemente están succionando el fondo, piedra, todo lo que sea. Y esto está buenísimo y les va a funcionar, les garanto. O si no, en el video anterior no, en el penúltimo video está como nosotros lo pescamos, con masa. Pusimos ración de pollito bebé, pero usamos la ración de pollito bebé para otra cosa. Y como vi que no había carpa, el clima no estaba como para la carpa, bueno, le pusimos musgo y dije, bueno, vamos a pescar sábalo, porque estaban ahí, los vimos. Y esta es la forma, sencilla, práctica. Y esta línea la voy a dejar así armadita, ¿tá? Y hoy se va también la de regalito, ¿tá? Esta boya hace años que me acompaña, años. El que se la gane, por favor me la cuida. ¿Tá? Se va con el plomito de 1,5 gramos, se va con el anzuelito mustard recién empatillado, y se va con ese 1,5 metros o 2 metros que puse de nylon. ¿Tá? Se va de regalito esto de parte nuestra. Van a pescar. Estoy apuntando Julio Morales para tener en cuenta, capaz para un próximo, no sé si video. Sí, video va a tener que hacer porque acá en vivo no vamos a estar haciendo eso. Julio, es bien fácil eso. Yo ya lo he hecho acá. Pero si vos querés agarrar comprar una boya porque te gustó una boya, bueno, me gustó esta boya, ¿cómo hago para que me quede así, en esta posición? Porque ella en el Río de la Plata debería de quedar así, no así, porque si está así está mal hecha. Mal hecha no, perdón, está mal fabricada la línea, ella debería de quedar así. Llenás un balde de 20 litros, lo llenás, y agarrás 2 o 3 plomitos que calculás que sea el plomo, porque muchas veces la boya dice 15 gramos. Entonces si la boya pesa 15 gramos, yo pongo un plomito de 6,5 y andás a conseguir un plomo de 6,5. Entonces te agarrás 5 o 6 plomitos chiquititos, lo pones y pones en el balde. Si queda acostado, le falta plomo. Y entonces ahí le pones a agregar plomo o quitarle plomo. Cuando llegues al plomo adecuado, la boya va a quedar parada. ¿Y para qué me sirve la boya que quede parada?
Una, porque como tenemos ola, la ola lo que hace la bollita parada es no llevarla tan rápido a la orilla. Se viene a la orilla, sí, pero si tenemos una boya acostada, como digo yo, ¿está? Arriba del agua, en la primera ola que venga me la va a tirar a la orilla. Ahora, si está parada, ella misma corta la ola, ¿no? Y se mantiene más en el lugar. Por eso debe de estar de forma vertical, ¿está? Si queda horizontal para pescar pejerrey, está mal armada la boya. Le falta plomo. O está tocando en el fondo. Hay que ver eso también. Y acordate que si armás una currica con 2 anzuelos, tenés que tomar el peso del plomito que vaya, el rotor, porque un anzuelo va arriba en caso que uses 2, y también suma, y la carnada también suma. Entonces calculás más o menos. Es bien fácil hacerlo. Agarrás una piolita cortita, la bollita y un plomo, y lo pones en un balde de 20 litros, y si queda paradita, bueno, ya estás encaminado. Es simple, no es mucho misterio con eso. Bueno, está, lo que pasa es que siguen pidiendo. Hay otro que pidió. ¿No qué? En algún otro vivo si podrías hacer una currica para pejerrey. Ya tenemos video, pero está, no importa. Mira, Video no, acá en vivo. casa, yo no te quiero mentir, pero tengo para armar Pero va a quedar no sé si pendiente. 120 Ya lo curricas. punto acá. Bien, yo le voy a mostrar algo. No debería de mostrar, pero le voy a mostrar. No es para mostrar. Está tranquila, voy a mostrar una. Miren, acá tengo una caja llena de curricas. Miren. Voy a armar, no sé si 120 curricas, tengo las acá. Esto va a estar en la casa de pesca de la currica. Le voy a mostrar las boyas. Y estos son, y los plomitos, yo tengo que probar unos cuantos porque estas bollitas me tienen que quedar paradas. Estas son las bollitas. No va a ser una currica muy generosa de barata, pero esto voy a dejar ahí porque no puedo. Miren lo que es, esta está media verde, por eso se ve así. Durante el día, obviamente que colocamos nuestra antenita de la bollita, que es preciosa. Es una boya que tiene 30 y pico centímetros. Miren qué bonita que es. Justo agarraste una que... Sí, está, pero... Y ahora va a quedar más bonita. No sé si se va a ver. Cuando ya pique, va a quedar en rojo. Esto lo ponemos acá. Y estas van a ser las curricas que vamos a estar vendiendo en la currica aproximadamente, que la voy a armar yo. Imagínense el plomito que va en esto. Y durante el día, obviamente que no es necesario usar la batería. Ponemos solamente la antenita, porque durante el día la vemos. Pero si quieren pescar burel, se cambia, se pone la batería y se ilumina todo la antenita esta que tiene 25 centímetros. Tengo unas cuantas para armar, me tengo que poner las pilas porque ya va a comenzar el pejerrey y vienen dentro de un tubito. Están preguntando cómo está la milanesa que te dimos en la currica, cómo estaba. Pa, ¿me mataste? ¿Cómo que no? Que me dijiste que comiste una milanesa que te llevaron. Ah, sí, no, eso hace como 3 o 4 días. Bueno. Pero, ¿sabes cómo quedé? Estás loco. Parecía un sábalo yo comiendo. Después hay otro tipo que voy a armar también. Pero no es para mostrar todo. No, voy a mostrar solo 2, estamos tranquila. Lo que pasa es que no quiero mostrar, porque primero quiero pescar en un video. Esta es una bollita después... que es una bollita espectacular, pero ella va a trabajar al revés, va a trabajar así. Está también con lo mismo. Se desenrosca y se coloca la antenita.
¿Ven? Pero cuando llegue de tardecita, ponemos acá, enroscamos y queda lista. Capaz que si pongo la mano, a ver. Pero se nota que está prendido. Bueno, esto tengo que armar como así en currica, así que imagínense que si tengo trabajo para hacer acá todavía. Y bueno, imagínense cómo va a quedar esto. Divinas. Únicas. Nadie las tiene. Tengo todo para armar ahí. Tengo las varias plumaditas, Un montón de gente te está mandando saludos, Kevin. Bueno, así que Germán esta Carballo, semana Buenos Aires. voy a empezar a armar de 5. Saludos a ¿Y Kevin. se consigue la batería para cuando se gaste? No, la batería es fácil. La batería, o sea, si la compras en la Currica, por ejemplo, te dura un montón de la batería. Pero en caso de que bueno, se agotó la batería, llevas la batería a la Currica y te la cargan sin costo. Nicolás Burgos, saludo a Kevin también. Así que no hay problema, quédense tranquilos por eso. Dice, bueno, voy a pescar hoy de noche Burel y quiero, bueno, la dejas cuando pase por la Currica y de tardecita pasas a levantar la batería y listo. Una boya zanahoria. ¿Es muy grande para el sábalo? Sí, es muy grande. Es muy grande para esa olla. ¿Cómo se hace la cebada para el peje? Pregunta Nicolás Burgos. Puede ser resto de pescado, vísceras de pescado, eso es agarrar una licuadora vieja, no vas a agarrar una licuadora nueva, como hice yo, y podés cebar, o sea, esa ceba te sirve para el momento, no te sirve para ir, yo que sé, dentro de una semana. O si no, harina de krill. La harina de krill la venden en la Currica. Harina de krill para mí es lo mejor. Enrique Lima, nos gustaría ver algún video, sí, ya pila de gente ha dicho, ¿De qué? de anguillas. Súper el programa. Un saludo a Kevin, el cazador de jabalí, Iris y Carlos de las Piedras. Sí, a mí me encanta, pues yo pesqué mucho anguila. Pescamos en Rivera, sí, pero atacando. Ahí va, harina de krill. El tema es que acá tenemos que hacer un par de krill. Nos queda, tenemos que tener un espacio libre, que generalmente no lo tengo. Por lo menos un día para ir y otro día para volver. Porque no es en cualquier lado que hay anguilla. Sí, obvio. Bueno. Pero hace tiempo le estoy diciendo, así que es un video que En el dedicarse Pavón. solo a la pesca al anguilla. Ahí en el Pavón Pero sacamos en unas Pavón, cuantas. bueno, Sacamos algunas chiquitas, sacamos. dedicarnos solo al tema, digo, ese. Estoy mirando acá porque el mouse hoy, A ver. resulta que por el vivo anterior, hoy me lo puso allá el mouse. Bueno, vamos a hacer así. ¿Cuántos tenemos presentes? 162. Tenemos 162. Si no es mucho pedir, me gustaría que hubiera 162 o más likes. Eso me encantaría. 113 likes. Si el canal es útil, ¿no? Si no es útil, dedito para abajo, ¿saben? Como yo no tengo problema. Si no les gusta, no hay problema. Pero si les gusta, así que vamos con el primer sorteo. Primero va la caña de 4 metros telescópica. ¿Tá? Obviamente el que se gane tiene que estar suscrito al canal. ¿Tá? Caña de 4 metros. Sí. No cuesta nada suscribirse y es gratis. Dan suscribir, activen la campanita si en caso quieran recibir notificaciones cuando subimos video. A ver si puedo agarrar acá. Un momentito por favor, que es bastante chat. Quería ver si había, porque había unas preguntitas ahí, pero... Acá, vamos a ver si puedo copiar este Richard video. dice, voy a comprar una currica para mi mujer que le gusta pescar. Bueno, sí. La currica sirve para todo, para casi todo. Dejar el mouse a Noelia, dice. ¿Qué puse yo? A ver. Ay, ay.
Me gustó mucho la casa de carpa. ¿Te acordás del video? La casa de carpa. Ah, La sí, cacería. sí. No, pero este año ya marqué la fecha y todo para ir en busca. Otra vez el mouse, con el mouse, pobre Noé. Dice yo. Joana. No, le puse el... No, ella tiene un trauma con el mouse. No, pero hay cositas que quiero... No, puse para este lado. Pero amor, vos te pones a hablar, yo me dedico a pichar ahí. Bueno, toma, ¿te dedicaste a bichar? Entonces. Bueno, voy al baño. No es que hay un corte. Vamos a un corte y ya volvemos, como hacen todos. Una pequeña bollita, una vara de bambú y una simple piola con nuestro anzuelo herrumbrado fue donde comenzó esta hermosa pasión hasta hoy en la pesca. No somos profesionales, somos pescadores igual que todos, ni grandes ni gigantes, solo pescadores, y en cada pesquero tratamos de ser el mejor, superarnos cada día en esa gran pasión. De un pesquero nacieron los pesqueros. Qué disparate, ¿eh? Con corte y todo, ¿eh? Andamos cortando una rosa, Bertico, mirá, tuve tiempo de ir al baño, lavarme las manos, todo, charlar un rato todavía. Grande, ¿no? Te apoyamos. Ah, mirá, qué contra, Además, bien, no es. Te están preguntando si podés hacer, por Ay, ejemplo, de llevar a alguien a pescar algún día. no, pero estaría bueno sortear eso un día. Llevar a alguien, no, o sea, nos encontramos en algún lugar, obvio. Si vive acá cerca y lo tengo que pasar a buscar, no hay ningún tipo de problema. A mí me encanta compartir, me gusta. Pa, Johnny, ¿es cierto que rifaba un espejo de auto izquierdo? Ay, no. Me gustó la corrida de yo. Ah, no ando una cosita, yo para correr ando, mirá que... tendré muchos defectos, pero para correr soy un tipo que cuesta cansar, mirá que va, para que me cansen. En el video ese video que hice, sí, soy yo. Del comercial. Ah, del En el comercial. video del comercial. Bueno, está, vamos arriba, gente. Gracias. Pongan los likes, que yo voy a mirar ahora si están los likes. Viste, necesita el mouse. Bueno, vamos con el sorteo de la caña de 4 metros. Bueno, dale. Bueno, salimos de pantalla un ratito porque vamos a poner... ¿Cuándo estarían las bullitas en la currica? Dice. y son de baratas esas bollitas. Aparecimos nosotros ahí, vamos a poner un poquito más de No, calidad. ¿cuándo estarían? Eso Ah. que mostraste. Vamos a poner un poquito. Ahí vamos, vamos a copiar, vamos a mirar acá abajo a ver. 16, che, vamos a actualizar. Y la semana que viene ya están. Saludos de Kevin, y me encanta lo que hacen la pesca. Saludos de Iris. Bueno, De 150. las Piedras. Y ¿Cuántos Carlos. hay presentes? 174. 174. Bueno, y ¿qué pasó con los likes? Bueno, el que 153 se gane likes. tiene que estar suscrito al canal. Miren que acá yo sé todo, Bueno, vamos a arrancar con el sorteo. Sorteo en YouTube. Vamos para acá. Vamos a reiniciar de nuevo. Andrea que quiere que vayamos a Pan de Azúcar. Que le encantaría poder recibirnos. Ah, me en su manda casa. a mí unirme, mirá. Qué disparate. Sí, yo soy bueno, está. 153. Faltan likes, gente. Vamos arriba. Vamos a pegar acá. No, esto no es. ¿Qué pegué acá? Ah, esto es el cosa del WhatsApp. Que está largo el... Yo ya compartí. ¿Querés que comparta de nuevo? No. Yo copio acá para que actualizo por alguno que haya entrado. No, el coso, el canal de WhatsApp. Acá. Ah, tenés que... Sí, compartirlo, ¿no? Comparto de nuevo.
Sí, pero espera un poquito porque ahora no te van a dar mucha bola porque están todos bueno. atentos con él. Ah. Bueno, ahí están. 159 likes, falta alguno igual. Vamos a poner comenzar. 161 hay. Bueno, 161. Muchas gracias, gente. Muchas gracias de corazón. Bueno, ganador 1. Suplentes no. Duplicados no. Bueno, vamos arriba. Vamos a todos los comentarios y comenzar. ¿La época del sábado es en verano o todo el año? No. Pregunta. Verano. Comienza en primavera, también activo en primavera. Claudio, mirá el voz del locutor. Se ganó una cañita telescópica. ¿Seguro? Sí, claro. El hombre que habla así, ¿viste? No, tiene voz de como tiene un FM. perrito Para que voy a solo. sacar el Claudio, ¿qué andás? Andá una cosita, Claudio, ¿eh? Bueno, No, espero pero que tiene que estar ahí. Sí, tenés que estar presente. Tenés que dar, sí, estoy acá. Bueno, hice la captura de pantalla. Vamos comerciales, jajaja. Pues, Bueno, debe estar ahí, sí. Bajamos, vamos a poner el chat. Esto es un montón de cosas. A ver, Claudio. Claudio. El voz del locutor. Tenés 2 minutitos. Vamos arriba, Claudio. ¿Este mate estás tomando? Déjame tomar. Estoy tomando. Estoy haciendo una captura. Mirá, Claudio Rubén, mirá vos. Claudio. Ahí está. El voz del locutor. Andá una cosita para ganar los premios. Mirá que ya te ha ganado como 2 o 3. Y ahora te ganaste la caña telescópica de 4, la de 4 metros. 4 metros, Claudio Locutor. Ahí está, pone Claudio, voz del locutor. No. Y tenés que trabajar en la radio, vos. Te estás desperdiciando. Tenés terrible voz tenés, muchacho. Hasta los sábados saldrían para afuera solo. No está, dice Diego, nada, ya apareció ahí. Bueno, felicitaciones, Claudio. Bueno, felicitaciones. Bueno, vamos arriba. Bueno, bien de Bianchi. Que la tiró. Un saludo para el fanático de la pesca también. Anda por ahí presente. Qué linda línea. Esta línea me gustó para mí mismo, ¿no? Que ni la mía está tan prolija. La línea de la bollita es. La voy a extrañar. Yo cuido mucho mis. Estamos en eso, gracias. Bueno, imagínate, ¿no? Vos en una radio, Felicitaciones. Dice, bueno, estamos felicitando al voz del locutor, Claudio. Bueno, felicitaciones. Bueno, ahora vamos por la bollita esta que está fabricada acá. Para el sabalito o para la boguita, que anda muy bien también. Ya vamos, ya. Sí, porque mañana hay que madrugar. Sí. Mañana se trabaja tempranito. Agustín. A los que dicen que llegaron tarde, que para participar, bueno, para estar en el sorteo, la app es que selecciona los mensajes de acá que están escribiendo ustedes. Tenés que estar, ¿no? Y está. Es eso nada más. Los quiero felicitar por el canal. Hoy los vi el video del tanque y del gas. Cuídense, tengo 43 años fuera de Uruguay y hoy acá peor son. Estoy acá. Pesca en familia, dice, qué cebador del mate. Y sí, tampoco el matecito que nos regaló. ¿Qué te regaló Que ellos? le regalaron. Ahí va. Tengo familia en Rivera también, dice. Bueno, muchas gracias igualmente. No me deja ver mal un mensaje. ¿Vas por la arriba. currica temprano? No, yo a la currica estaré más o menos, o sea, salgo de mi otro trabajo y estaré como a las 15 más o menos. 15 a las 3 de la tarde. Me encantaría estar antes, pero no puedo. Bueno, vamos a ver, Gustavo, a ver si tienes suerte. Pero ¿cómo anda? Tantos años, tiempo. ¿Quién? El cuñado apareció ahí. El cuñado. Sí. Huito. Ya apareció. Hace 1000 esto. años. Lo que pasa es que la plata, ¿no? Sí. Lo que pasa es que después que él se sacó el 5 de oro... Buenas noches, gente. Acá estamos tarde, pero seguro. Hace 1000 años que no estamos enterados de nada. 1000 años. Estamos los dinosaurios. No, porque ni los mensajes, el comentario, nada. La plata cambia la gente. Bueno, sí, la plata.
tenía un palomo y lo vendió porque precisaba plata. Ah, impresionante. Bueno, un saludo para Lidia, para la familia ahí. Soy la los hija hijitos. de Candelaria. Tengo 7 años y me gustan sus videos. Ah, qué lindo, bueno. No, soy la hija de Seba, digo. Candelaria. Bueno, un saludito para la hija de Seba, pues no puso el nombre, sí. Sebastián Speck. Sí, pero 7 años. Candelaria es ella. Ah, bueno, un saludito para ella, gracias por estar ahí. Muchísimos niños, nos ven por ahí, nos paran y nos saludan. Niños, qué lindo, qué lindo. La Sí, verdad me lo que encanta. saludamos ayer, que no sé. Ahora me olvidé Sí, el nombre de la son señora. Perdón, si está por ahí. Lo Porque que pasa mucha que- gente me olvido. que Me olvido. no es changa, no, no. Estuve charlando con un señor también y me olvidé el nombre del señor. Que habló horas conmigo, pero me olvidé. Y la señora vino, me saludó muy amable, los chiquilines también, todos. No puedo decirle que tuvo un tiro y que le fue operada y todo No, eso. no, esa es otra. Ah, Esa fue. Digo la otra señora que tenía un montón de hijitos. Tenía como 4. sí, la Que que me, estaba. me Sí, sí. saludaron todos los chiquilines, se reían y todo. Después, no, la otra señora era Ana, creo. La veterana. Ah, sí, la que te dijo cola de caballo. Sí, esa misma. Esa misma. Allá está 9 por la cola de caballo, dice. Cuenta. ¿Viste? Me pega, ustedes vieron que me pegó, ¿no? Eso es maltrato. Ya voy a hacer la denuncia. Miren, al viejo que me rompió el espejo lo pegué, mira, me pegan en casa. Bueno. Milton dice, estoy en Chicago y los veo siempre. Mirá qué lindo. Muchas gracias. Se hace un abrazo grande. Un saludito para mi hermanita Elohim, tiene 3 años y está entretenida mirándolos. Buenos saluditos, gracias, tan chiquita. Hay que regalarle una cañita. Un beso. Un abrazo, Elohim. Sí, José, no pasa nada, tranquilo. En ese momento, cuando corría, pensé un montón de cosas. Y menos mal que pensé, porque estoy seguro que si pasaba algo, las cámaras que estaban ahí, porque había como 4 cámaras en la esquina, iba a salir hasta en el noticiero, fulanito de tal, que tiene un canal y que papá, le pegó a un señor y no sale lo que tendría que salir. Entonces, obviamente, mi calentura duró un buen rato, ¿no? Pero no por el hecho de un espejo, el espejo igual lo comprás, ya está. El tipo se calentó porque él estaba desde las 5 de la mañana. Aparte llegué, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Hubo algo? Me dijo, no, yo estoy desde las 5 de la mañana, no hay nada. Dice, no hay nada, acá no hay nada. Yo conozco este lugar porque vivo acá cerquita y hace 40 años que vivo, no, 50 años que vivo acá, o 40 años, no me acuerdo. Pero hoy es un día que nadie pesca, hoy no sé qué. Hago el lance y saco un mochuelo que no sé, como 3, un mochuelo bueno, como de 3. Se pescó muchos, bagre amarillo y todo eso. Pero el tipo se enojó porque yo pesqué y él estaba desde las 5. Y no, la verdad que... si cada vez que uno pesca antes o... No, es algo increíble. Hoy no tuvimos un Punta Carreta, Alex. Hoy estuvimos en el Club de Pesca Montevideo, que fuimos a dar una grabadita ahí por el concurso que había. Sí, de estuvo muy lindo, Qué cantidad de premios. La verdad que felicitaciones, felicitaciones a los que organizaron el concurso de pesca en kayak y también de lancha. Estuvo precioso. Estuvo muy lindo, muchos premios y ya aproveché y miré los salones que hay para alquilar y está precioso el Club Montevideo, la verdad. Hola, Lili. Yo no conocía el Club Montevideo. Está la Lili ahí, mandale un saludo y paz y comida. Un beso grande. ¿Dónde está la Lili? ¿A Ya, quién? Liliana Suárez. Soy la Lili. Que se come todo. Tranquila, Lili. No tenemos comida hoy porque ya comimos ya. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Vamos por la caña o vamos por el mini aparejo del señor Johnny acá? Miré que este está armadito así nomás, pero denle por hecho que este pesca, este está bendecido. Esto está para pescar. Y estos van allí en Paso Valdez donde fuimos y les garanto que pesca. No se olviden de medir la profundidad donde van a tirar. Acuérdense de los consejos. Ese consejito me dio el abuelo, Se hará años que pobrecito hace como...
Hace como 25 años que falleció. Y yo desde chiquito salía a pescar con él, así que... Saludos desde... ¿Qué va acá? Saludos desde Argentina. Mañana arranca el Mundial del Long Casting en equipo charrúa. Llego con todo el power. Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Metaplomos, dice. Vamos arriba, no achicarse, vamos arriba. Long casting es otra cosa que un día yo tendría que Desde ir. Argentina, ¿no? Sí, sí. No, pero yo digo acá de Uruguay, tendría que ir Ah. porque me quiero practicar para ver si logro unos metros más. Estaría buenísimo. Hace tiempo que le estoy diciendo para hacer un video que no... que quiero hacer. Noelia quiere competir conmigo con No lance. quiero competir. Sí, me dice, Quiero- vamos a hacer unos lances en el cerro ahí, vamos a hacer... no sé qué. Qué malo que sos. Pero no dijiste eso. No dije eso. ¿Qué dijiste? Que quiero medir para que tengan una referencia para mostrar. Para mostrar. Un lance con el agua y un Con el lance Daiwa con el y con torio. el torio. Ahí está. A Sí. ver si... A ver... Yo creo que... Yo pienso... No pienses nada. Quiero ver. Pua, pero- Bueno, está. No puedo hablar, me voy. Bueno, hablar. Vamos a un comercial y nos venimos. Porque lo que vos pensás no es lo que yo veo. ¿Qué pensás, Dale? Bueno, yo pienso que el Torion va un poco más de No, distancia eso que el ya Daiwa. sé, ya sé. Pensé que ibas a dar la medida. No tengo idea cuánto. Si yo supiera. Hace años hicimos unos lances con Albertico acá arriba y yo llegué a los 90 metros. Pero ahora estás con otro tipo de Bueno, experiencia. claro, más experiencia. Bueno, capaz que tiro menos o capaz que tiro más, pero hay que ver. Ay, me Hay que hizo ver, reír. pero sí lo que puedo decir es que el Torio le pasa las patas al Daiwa. Eso, y lo voy a demostrar acá. Voy a ir a hacer unos lances, voy a hacer el mismo esfuerzo con todo. Porque me doy cuenta que el Torio cae mucho más lejos que el Daiwa. Se va, pero como 20 y pico de metros más. Yo estoy esperando el concurso de pesca de ustedes que me llevo el auto, dice Nicolás Burgos. Y un bidón de nafta llevar, porque vamos a llevar justito. Como que prendan ahí y se quede sin nafta. Nah, ojalá, los que vayan, obviamente. Estamos ahí ya empezamos a hablar ya del concurso y todo eso. Ya estamos para mandar los permisos porque ya estamos a la fecha adecuada. Caña dice. Y otros dijeron el aparejo. Bueno, vamos a ver. Johnny, el que vos seguiste no es el Garufa. Para un poquitito, a El ver. que vive ahí frente al paredón. Me pareció que era él, dice Raúl Sandín. Bueno, no interesa quién fue, pero merecía Sí, unas no sé cachetadas. quién es. En el concurso de pesca de hoy, el primer premio fue para el compañero nuestro del grupo Los Rompeolas de Kayak, Cristian Di Stacio, más conocido por el Boca. Bueno, bien merecido, felicitaciones para él entonces. Vamos arriba, excelente, estuvo muy lindo, la verdad que, o sea, no se pudo ver mucho porque estaban todos pescando y no vinimos antes, pero los premios divinos, un montón de premios, buena onda, bien de bien, la verdad que bien de bien. Caña dice. Sí, pero después que si yo sorteo la caña, yo digo para Anthony, y no se gana, va a decir, el aparejo. Caña, bueno, vamos por la caña es de 5 metros. ¿De 5 era? Sí, pues el otro de 4, el otro de 5. Ah, bueno. Caña de 5 metros. A ver. ¿Qué eso fue una firma? ¿Que va a dar un remedio? No, para separar, amor. Ah, bueno, te mandaste un firmazo ahí que grande. Está, dale nomás. Me sumo también, avisen. Bien. Avisaremos, vamos a hacer unos lances. El tema es que no tenemos campo nosotros, tenemos que hacer una fortaleza ahí. Sí, tenemos que ir allá. Sí. ¿Quién dijo me sumo? Maverick. Ah, Bueno, esa caña me falta. Bueno, salimos de vuelta, vamos para la pantalla. Ahí quedó Claudio, el ganador de la caña de 4 metros. Bien merecido, por supuesto. Quien se gana es bien merecido. Y sé que está suscrito al canal. Así que no le voy a mirar el perfil porque yo sé que está suscrito. Tiene que estar suscrito al canal. Es lo único que yo le Daviel pido. dice, gracias por inspirarme a seguir pescando. Bueno, vamos a Por reiniciar. su humildad, sigan así.
177 me gusta. Pesca en familia dice, "Shh, nosotros los acompañamos, yo quiero ver cuánto tiro". Bueno, muy bien. Vamos a hacer un concurso o No, campeonato. concurso no, Un campeonato. es una muestra. No, pero tenemos que llevar algo para regalar para darnos inspiración. Ah, Yo que sé, un auto, algo de eso. Algo sencillo. Bueno, no sé por qué. Bueno, esto cerramos, vamos acá. Bueno, vamos por la cañita de 5 metros ahora. Obviamente que Claudio, que se ganó, no participa, ¿no? Esto está muy claro. Cargar comentarios. Muy bien. Continuar. Ganador 1. Duplicados no. O sea que mandó, es un mensaje por persona. Para que todos tengan, bueno, continuar. Y comenzar. Bueno, muy bien. Por la caña telescópica de 5 metros que lo... Un regalito de la Currica. A ver. Pero, mirá vos. No, él no está en el chat. No está en el chat, ¿no? no te puedo creer. Estoy seguro ¡Qué suerte que tienen! Yo estoy seguro que no está en el chat. No puede estar en el chat. Estoy seguro. Vas a ver que dice yo no estoy. Nuevo, hacer captura de pantalla. Ay, Dios. Bueno, hecho la captura de pantalla. Bueno, Maverick. Vamos a ver si está en pantalla. Maverick. Maverick, no lo veo a Maverick. Vi la señora Maverick. No lo vi a Maverick. No lo veo. No lo veo. Bueno, felicitaciones, Maverick. No estoy. Bueno, está bien. Quien se gana, se gana. Bueno, así que Claudio, voz de locutor, y Maverick son los ganadores de las cañas telescópicas. Bueno, los felicito. Sí, y vamos por la línea del Johnny, porque claro, mi línea nadie la quiere, ¿no? Seguro. No pesca esto. Muy bien, Agustina siempre ahí apoyándome. Hay alguien que estoy segura que la querría. ¿Quién? ¿Alguien? Sí, a la línea. Porque ellos siempre están interesados en preguntar, pero está, no sé. Muy bien. Bueno, felicitaciones Maverick y vamos por la línea del Johnny, a ver. Vamos a salir de acá y ya vamos al otro sorteo. Vamos a reiniciar esto. Que también la dejamos allí en la currica. Qué disparate, Maverick. Oh. Qué cosa que me fastidia son las propagandas. Vamos a reiniciar de nuevo. No se olviden de la encuesta ahí, por favor. Que ya ahora la vamos a finalizar. ¿Para qué pasó acá? Que me mareé acá. Vamos a copiar. Qué increíble. Increíble. Pero che, ¿por qué va tan atrasado esto? Tranquila, muchachita. Pero no puedo controlar así. Duplicados, ¿no? Vamos por mi humilde línea, que no pesca nada. Eso sí, ¿no? Si ustedes llegan a pescar algo, no le vayan a pegar al otro pescador. O no le arrancan el espejo. Bollita. Mira Washington. Tampoco está en el chat, estoy seguro. Ah, no. Ah, no, Ajá. no. Estoy seguro, Washington. Snook. Washington. Yo quisiera ver a Washington pescando el sábado. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer captura de pantalla. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver si está el Washington. Snook. A ver, vamos a esperar 2 o 3 minutitos. Yo estoy haciendo captura acá. Porque hago captura con la currica ahí. Bueno, a ver.
Hola, por acá estoy. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Bueno, te felicito. Muy Merecido. bien. Esto hay que poner en una cosita. Merecido, Washington. Aparte ya tiene el plomito de 1,5 gramos, la Sí, bollita. sí, está preparado justo para... Sí, para el sabalito, Para la usarlo. suelita, la línea. Quedó tan bonita. Washington, yo esta bollita hace muchos años que la tengo. Espero que la disfrutes mucho y la cuides, por favor. Ay, ay. Bueno, estuvo buenísimo el vivo. O sea, me pareció a mí, ¿no? Por la cantidad de personas y todo eso. Y bueno, se habló de algo interesante. Espero que todos disfruten esa pesca. Con conciencia siempre. Pescar lo necesario, lo demás se libera. No liberen peces tragados, por favor. Si tragan, no lo liberen. Quédenselo para consumir o para cebar o para usar de carnada. Yo he visto gente que le saca con media tripa y los liberan. No va a sobrevivir. Quédenselo. Si quieren pescar Participan para liberar, todos los que están suscritos, los que están acá en el chat, porque para escribir tienen que estar suscritos, si no, no pueden, ¿no? Porque no pueden escribir. Cualquiera puede escribir. El que no está suscrito también. Sí, ¿Habilitaste eso? sí, habilité. Ah, Para que puedan expresarse todos. Si quieren suscribirse, o sea, no es obligación. Pero si están suscritos, mejor. Bueno, cualquiera que esté en el chat entonces participa siempre. Claro, pero tiene que estar suscrito al canal. Igual, o sea, igual se gana y se desuscribe. Pero está, yo todavía creo en las personas. Bueno, bien de bien, ¿eh? Buenas noches, chicos, saludos para todos. Recién logro conectarme, pero lo voy a mirar desde el principio luego. Bueno, cheo. Bueno, muchas gracias. Excelente entonces, Ademar, bueno, esta vez no se ganó. Bueno, la señora Ademar siempre anda ahí para ganarse. Anduvo ahí cerquita. Bien de bien. Bueno, gente, un lujo, un lujo. Espero que la línea le haya quedado claro. Es fácil. No andemos con misterio de que el sábalo no se pesca, que yo he escuchado tantas estupideces de los sábalos. Muchas gracias, Carlos Pinto, que no siempre está apoyando. Se pesca todo lo que está nadando se pesca. Mi hija quiere un saludo de usted, Catalina. Bueno, un saludito para Catalina, que pase. Un beso, Catalina. Me imagino que le dicen Cata. A Catalina, Cata. Bueno, gente, nos vamos. Mañana hay que madrugar, hay que trabajar. Abrazo, Joana y Lili. Ademar. Mañana llevo las cañitas para Abrazo, Lili. Que sea fotogénica. No sé si voy a hacer comida o algo para mañana, ¿no? Complicaba la mano. Está muy pobre la cosa. Pero si la Lili te da 10.000 pesos, le cocinás. Está muy pobre la cosa. Sí, está. Pasar postres y esas cosas. La Lili sí. A la Lili le gusta. Bueno, gente, que pasen bien. Gracias siempre. Además, saludo a la señora. A todos, Diego. Fabri, bueno, muchas gracias a todos de corazón. Que pasen muy bien. Nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere. Además, querido, un abrazo. Gracias. Germán, Pescando con bueno, Sonia. Vamos arriba, todos, para todos. Chau, que pasen muy bien. Abrazo, nos vemos. Hasta el próximo play. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above I'm walking alone. Una pequeña boyita, una vara de bambú y una simple piola con nuestro anzuelo herrumbrado fue donde comenzó esta hermosa pasión hasta hoy en la pesca.
No somos profesionales, somos pescadores igual que todos, ni grandes ni gigantes, solo pescadores, y en cada pesquero tratamos de ser el mejor, superarnos cada día en esa gran pasión. De un pesquero nacieron los pesqueros.